Buenas, yo soy Camila Matos con ID 111-6219 y mi pareja Joelis Santiago. Les vamos a dar una explicación y responder varias preguntas del caso que nos tocó, que fue la química de la cocaína. Para dar una breve explicación de nuestro caso, todo se desarrolla cuando la profesora Martínez entra al curso más viva que de costumbre. Sus estudiantes estaban acostumbrados al ritual de la profesora, que era llegar, abrir su mochila, sacar todas sus cosas y ponerlas encima del escritorio. Pero esta vez simplemente dejó su mochila en la silla y se dirigió a los estudiantes con algo emocionante que estaba leyendo. Todos hicieron silencio, ya que la palabra emocionante no era un adjetivo que caracterizaba la clase de la profesora Martínez normalmente. La clase prestó atención en lo que ella dibujaba, un esquema de reacción de EME, o sea, ester metílico de la gonina, de la cocaína y el benzoilecgonina. Muchos estudiantes mostraron interés en el tema, en especial Carl y Denise, ya que fueron de los dos que más preguntaron y desarrollaron sobre el tema de la cocaína. Hablaban de que no había ningún medicamento eficaz para el abuso de esta. La profesora también explicaba que la cocaína tiene funcionalidades éster. Explicaba que los investigadores desarrollaron una forma mutante de butilcolinesterasa que, según descubrieron, que puede metabolizar la cocaína 2000 veces más rápido que la versión natural. Al terminar la clase, Carl y Denise se iban caminando hacia una estación de metro. Carl empieza a caminar un poco más lento y Denise trata de llevar su ritmo. Este le pregunta que si desea tomar un café, al cual Carl le responde que mejor será para otro día. Denise, muy insistente, le dice que ella invita y que serviría para revisar deberes que le asignó el profesor Martínez. Carl aceptó. Al terminar el café y los deberes, Carl les confesó que su papá es cocainómano. Se esfuerza por dejarlo, pero es difícil. Para responder la siguiente pregunta, el mecanismo de la reacción de adición nucleofílica a un aldehído o cetona sería el siguiente. Paso 1. Ataque nucleofílico. El nucleófilo ataca el átomo de carbono carbonílico del aldehído o cetona. El nucleófilo aporta un par de electrones para formar un nuevo enlace covalente con el carbono carbonílico. El siguiente paso, el paso 2, sería la formación del tetraedro intermedio. El átomo de carbono carbonílico se convierte en un ion tetraédrico con 4 enlaces. Este ion tetraédrico es un intermedio de reacción. El paso 3 sería la protonación. Sí. Un protón del ácido se transfiere al átomo de oxígeno del carbonilo. Esto neutraliza la carga negativa del oxígeno y así se forma un grupo hidroxilo, o OH. El paso 4 sería el producto final. El resultado final es la formación de un nuevo compuesto con un enlace carbono nucleófilo y un grupo hidroxilo. La imagen proporciona o nos muestra la reacción del etanal con el H2O. El nucleófilo en este caso es el oxígeno del agua. El producto final es el etanol. La siguiente pregunta dice que los derivados del ácido carboxílico experimentan reacciones de sustitución nucleófila del acilo, como ilustra la reacción de la figura 6. Básicamente hay que describir el mecanismo de esta reacción. El mecanismo de la reacción de sustitución nucleófila del acilo consiste en 4 pasos. El paso número 1 es el ataque nucleofílico. El nucleófilo ataca el átomo de carbono carbonílico del derivado del ácido carboxílico.
El nucleófilo aporta un par de electrones para formar un nuevo enlace covalente con el carbono carbonílico. El paso número 2 es la formación del tetraedro intermedio. El átomo de carbono carbonílico se convierte en un ion tetraédrico con 4 enlaces. Este ion tetraédrico es un intermedio de reacción. El paso número 3 es salida del grupo saliente. El grupo saliente se libera del carbono carbonílico y se lleva consigo un par de electrones. El paso 4 sería el producto final. El resultado final es la formación de un nuevo compuesto con un enlace carbono-nucleófilo. En la imagen nos muestra la reacción del cloruro de acetilo con el agua. El nucleófilo en este caso es el oxígeno del agua. El producto final es el ácido acético. La siguiente pregunta dice: la reacción de Mannich implica la adición nucleofílica de una amina a un grupo carbonilo seguida de deshidratación para formar una base de Schiff. Esta última es un electrófilo y reacciona en un segundo paso en una reacción de sustitución alfa como un compuesto carbonílico. El mecanismo de la reacción de Mannich en 2 etapas. La etapa 1, formación de la base de Schiff. Primer paso, la adición nucleofílica. Una amina ataca al átomo de carbono carbonílico de un compuesto carbonílico, que sería el formaldehído en este caso. La amina aporta un par de electrones para formar un nuevo enlace covalente con el carbono carbonílico. El siguiente paso sería la formación del ion tetraédrico intermedio. El carbono carbonílico se convierte en un ion tetraédrico con 4 enlaces. El paso 3 sería la deshidratación, que se elimina una molécula de agua del ion tetraédrico y se forma una imina también conocida como base de Schiff. En la etapa 2 encontramos la reacción de sustitución alfa. El paso 1 sería el ataque nucleofílico. Un nucleófilo ataca al carbono de la base de Schiff. El nucleófilo aporta un par de electrones para formar un nuevo enlace covalente con el carbono. El paso 2 sería la formación del ion tetraédrico intermedio. El carbono se convierte en un ion tetraédrico con 4 enlaces. El paso 3 sería la salida del grupo saliente. El grupo saliente se libera del carbono y se lleva consigo un par de electrones. El paso 4 sería el producto final. El resultado final es la formación de un nuevo compuesto con un enlace carbono-nucleófilo en el carbono. En la imagen se puede ver cómo muestra la reacción del formaldehído y la metilamina y el acetofenona. El nucleófilo en la primera etapa es la metilamina y el nucleófilo en la segunda etapa también es la metilamina. El grupo saliente es el ion hidróxido. La reacción del formaldehído, la metilamina y el acetofenona es un ejemplo de una reacción de Mannich. La metilamina actúa como nucleófilo en la primera etapa y como nucleófilo en la segunda etapa. El producto final es un metil 3-fenilamino 2-propanona. La siguiente pregunta dice: ¿qué reacción química se produciría si se utilizara NaOH en lugar de bicarbonato sódico para fabricar crack? Y también describir un mecanismo para la reacción. La reacción química que se produciría al usar NaOH en lugar de bicarbonato sódico para fabricar crack sería una deshidratación.
El NaOH actúa como una base fuerte y desprotona el alcohol presente en la mezcla, lo que genera un carbocatión. Este carbocatión, al ser inestable, sufre una reordenación para formar un alqueno, que es el producto final. El mecanismo de la reacción tiene 3 pasos. El primer paso sería la desprotonación. El NaOH ataca al grupo hidroxilo del alcohol. Se elimina una molécula de H2O y se forma un ion alcoxído. El ion alcoxído es una base fuerte y abstrae un protón de otra molécula de alcohol. Se forma un carbocatión. El paso 2 sería el reordenamiento. El carbocatión sufre una reordenación para formar un alqueno. El paso 3 sería el producto final. El alqueno es el producto final de la reacción. ¿Qué son las enzimas y cómo funcionan? Las enzimas son moléculas orgánicas que favorecen reacciones químicas específicas. Estas actúan como catalizadores biológicos, acelerando las reacciones químicas en las células sin consumirse. Sin enzimas, las reacciones serían demasiado lentas para mantener la vida. Generalmente son proteínas con estructuras tridimensionales. Estas funcionan con el citosol, las membranas y los organulos. Además de su papel vital en la salud, se utilizan en la medicina y en procesos industriales. La constante catalítica o número de turno y la constante de Michels-Menten proporcionan una medida de la eficacia catalítica de una enzima para una reacción determinada y es útil para comparar diferentes enzimas entre sí o entre la misma enzima con diferentes sustratos. Ahora yo voy a explicar qué se entiende por estas dos enzimas. La constante de Michels-Menten, representada por Km, es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de una reacción alcanza la mitad de su velocidad máxima. Esta representa la afinidad de una enzima por su sustrato. Cuanto menor sea el valor de Km, mayor será la afinidad de la enzima por el sustrato, ya que esto indica que la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima a concentraciones más bajas de sustrato. Km es la velocidad máxima a la cual el sustrato se une y se libera de la enzima. Una baja Km representa o indica una unión fuerte sobre la enzima y el sustrato. La constante catalítica o número de turno, representada por Kcat, es la velocidad máxima de la reacción dividida por la concentración de enzima total. Esta representa la eficiencia de una enzima una vez que el sustrato se ha unido a ella. Cuanto mayor sea el valor de Cat, más eficiente será la enzima en convertir el sustrato en producto. Cat se expresa en unidades de recambio por segundo y representa el número máximo de veces que una enzima puede convertir en un sustrato en producto por unidad de tiempo, bajo estas condiciones óptimas. La relación entre la constante de Michels-Menten y constante catalítica es importante porque proporciona información sobre la eficacia catalítica relativa de diferentes enzimas o de una misma enzima con diferentes sustratos. La relación constante de Michels-Menten y constante catalítica, también conocida como eficiencia catalítica, es útil para comparar la eficacia relativa de diferentes enzimas para una reacción específica, ya que ésta tienen en cuenta tanto la afinidad del sustrato como la eficacia catalítica de la enzima. En general, una mayor Kcat o Km indica una mayor eficacia catalítica de la enzima para una reacción en particular o para esta reacción en particular. Si se inhibe la velocidad de unión de una enzima a un sustrato, ¿afectaría esto a la eficiencia catalítica de una enzima? Sí. Si se inhibe la velocidad de unión de una enzima a un sustrato, esto afectaría la eficiencia o la eficacia catalítica de la enzima, ya que la unión del sustrato es el primer paso en la catálisis de la reacción. La cocaína, en forma de clorhidrato de cocaína, suele consumirse bebida, esnifada, inyectada, pero no fumada. Sin embargo, la forma de base libre de la cocaína se fuma. ¿Cuál sería la razón más probable? La razón principal por la cual la
forma de base libre de cocaína se fuma es porque esta vía de administración ofrece una absorción rápida y una respuesta intensa, lo que resulta en un efecto más potente y adictivo en comparación con otras formas de administración de la cocaína. El difunto cómico Richard Pryor protagonizó un sketch en el que éste se burlaba de sí mismo por un incidente en el que provocó una explosión y se prendió fuego al intentar fumar base libre. Creo yo que este incidente así es posible. Antes de responder, voy a considerar los pasos que serían necesarios para separar la base libre de una mezcla acuosa de una reacción, y voy a explicar la razón de mi respuesta. Si es posible que ocurra un incidente similar al que se burlaba Richard Pryor en su sketch. La forma de base libre de la cocaína, conocida comúnmente como crack, se puede obtener a través de un proceso de conversión química de clorhidrato de cocaína, la forma más comúnmente encontrada de cocaína, en su forma básica. Sin embargo, este proceso de conversión implica el uso de sustancias químicas y condiciones peligrosas que podrían resultar en explosiones o incendios si no se manejan adecuadamente. Para separar la base libre de cocaína de una mezcla acuosa de reacción se siguen los siguientes pasos. El primero es la extracción de clorhidrato de cocaína, que en este se disuelve el clorhidrato de cocaína en agua y se ajusta el pH para formar una sal soluble en agua que se puede extraer. Como segundo paso está la formación de la base libre, que aquí se añade un alcalino como el bicarbonato de sodio o el amoníaco a la solución acuosa de clorhidrato de cocaína para convertirlo en su forma básica insoluble en agua, que es la base libre de cocaína. Como tercer paso está lo que es la extracción de la base libre, que la base libre de cocaína se separa de la solución acuosa utilizando solventes no polares como el éter o el cloroformo. Como cuarto paso está la evaporación del solvente, que éste se evapora para dejar la base libre de cocaína en forma sólida o de cristales. Es durante este proceso de conversión y extracción que se pueden ocurrir accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. Por ejemplo, el uso de los solventes volátiles puede generar vapores inflamables y la manipulación de sustancias químicas corrosivas. Y aparte de estos, reactivas pueden provocar reacciones no deseadas, como explosiones o incendios, especialmente si se realizan en un entorno no controlado o sin experiencia en un manejo de productos químicos. La cocaína crack debe su nombre al sonido que hace al fumarla. ¿Por qué creo que hace este sonido? El sonido característico que se produce al formar cocaína en forma de base libre, también conocida como crack, se debe a la rápida vaporización de esta sustancia cuando se expone al calor. Algunas razones por las cuales esta produce un sonido distintivo es la rápida evaporación. La base libre de cocaína tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el punto de fusión del vidrio, de la pipa o del tubo utilizado a fumarlo. Cuando se aplica el calor a la base libre de cocaína, se vaporiza rápidamente, creando una rápida expansión de gas que produce un sonido audible. Otra razón sería la expansión térmica, que la rápida expansión térmica del gas generado por la vaporización de la cocaína puede causar pequeñas explosiones o cracking que contribuyen al sonido característico. Como tercera opción está la presión del vapor, que es la presión del vapor generado por la rápida vaporización de la cocaína, que esto puede provocar vibraciones en el tubo o pipa utilizado para fumarla, lo que también contribuye al sonido. Como última pregunta tenemos cuál es la implicación más amplia del estudio referenciado más allá de una pista para una posible cura de la adicción a la cocaína. La implicación más amplia del estudio referenciado podría ser el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de la adicción a la cocaína, así como una mejor comprensión de los mecanismos neuroquímicos involucrados en la adicción en general, lo que esto podría llevar a enfoques terapéuticos más efectivos para estas adicciones o otras adicciones.